¿Por qué el cine de Marvel ya no es tan popular? ¿Qué es el llamado terror elevado? ¿Cómo afectarán las inteligencias artificiales en el cine? Pues hoy responderemos a todas esas preguntas porque tengo conmigo a Alberto Corona, un experto y crítico en cine. Además, nos contará un poco cómo funciona la crítica cultural en España y si es fácil dedicarse a esto, pero lamentablemente no tengo la imagen porque, bueno, el internet me dejó tirado, lo siento mucho. Sin embargo, he conseguido rescatar el audio que se escucha bastante bien, así que espero que lo disfrutéis igualmente. Vamos con el podcast. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Llevamos ya no sé cuántos programas de cultura popular, videojuegos, folclore y aún no he hecho ni un solo programa de cine. O sea, ¿cómo puede ser esto? Con lo que me gusta el cine no haya ni un solo programa. Bueno, pues hoy vamos a cortar esa racha porque hoy ya por fin he traído a alguien que es experto y es crítico de cine. Seguramente muchos lo hayáis leído en Cinemanía o en El Diario o también lo hayáis escuchado en el programa Choque Juergas junto a Marta Trivi. Conmigo tengo a Alberto Corona. ¿Qué tal estás, Alberto? Hola Javier, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de haber venido a charlar un poco de esta pasión conjunta que tenemos, ¿no? Por el cine. Claro, le estaba comentando a Alberto que como no he hecho ningún programa de cine, le va a tocar a él tener que responder todas las preguntas y las incertidumbres y temas que he ido acumulando estos años en los que no he hecho ni un solo programa. Así que bueno, haremos lo que dé tiempo. Entonces, Alberto, te quiero hacer primero unas preguntas iniciales para conocerte a ti un poquito mejor, un poco más entrevista Sí. personal sobre tus gustos, sobre tu trayectoria y tal. Y luego ya nos meteremos a tope con el cine porque tengo muchos temas de los que hablar y muchas preguntas. Así que bueno, vamos a empezar por el principio, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, nada más empezar. ¿Qué música escuchas? No esperaba este tipo de preguntas. Eh, no lo sé, te diría que un poco de todo, la verdad. O sea, a lo mejor es también la típica respuesta, pero es que es verdad que no te sabría decir de entrada un género musical concreto. O sea, supongo que me gusta el rock y el pop de cualquier época y de vez en cuando pues con venazos que me vaya dando, ¿no? Mm. O sea, así como ahora últimamente pues estoy escuchando mucho a Rigoberta Bandini, que hace poco que sacó disco nuevo y tal, pero por ejemplo también estoy ahora adentrándome en la música de María Arnal, que no sé si lo conocerán los espectadores, que es una cantautora catalana que tiene una música muy particular. Bueno, y luego además siempre digo también que lo que más estoy escuchando con pasión en el momento dado es la última banda sonora del último musical que haya visto en el cine. Mm. Porque normalmente me gusta mucho el cine musical y siempre suele ocurrir que veo una película musical que me gusta su banda sonora y me pongo a escuchar su banda sonora durante meses. Bueno, de hecho todavía sigo escuchando de forma recurrente la banda sonora de Wicked, por ejemplo, que se estrenó el año pasado. Sí. Entonces, ¿tienes algún grupo o algún artista así en especial que te guste muchísimo de toda la vida o algo que a lo que siempre vuelvas cuando quieres un poco de confort? Bueno, sí, no son demasiado originales, pero supongo que estaría en mi caso dentro de lo clásico, los Beatles y, ¿sabes? Qué guay. Qué cosa más hipster. Y luego Extremoduro, que tampoco es que sea. Bueno, Con de Extremoduro me he distanciado ya bastante porque, bueno, en fin, por lo que ha sucedido con Robe, que ahora tiene su propia movida y tal, y que no me gusta demasiado. Pero sí que a Extremoduro lo está. Siempre es como dices, siempre es un lugar feliz al que volver. mm. Vale, pues ya hemos hablado un poquito de la música. Entonces ahora, claro, no lo he presentado como tal, pero Alberto también hace crítica de videojuegos y habla con Marta Trivi de videojuegos. En esta ocasión le he traído aquí para hablar de cine, pero que sepáis que también tiene su lado de videojuegos. Entonces te voy a preguntar un poquito por él, porque a la gente le suele preguntar en este momento si juegan a videojuegos. Tú obviamente juegas a videojuegos. Sí, sí, sí. Sí, Entonces te sí. quiero preguntar un poco a qué has estado jugando últimamente que te haya gustado mucho y cuál es tu videojuego favorito de toda la vida, si tienes alguno o alguno que te venga a la cabeza cuando lo mismo, quieres un poco de confort. Pues justo ayer empecé a jugar al Indiana Jones y el Gran Círculo, que es un juego que salió recientemente para Play 5
Pero antes de eso llevaba unas cuantas semanas enganchado al Alan Wake 2, que es un juego, la verdad, que me ha vuelto bastante loco. O sea, no sé, ¿lo has jugado No, con el aún no, Alan lo tengo Wake? ahí pendiente. Bueno, pues supongo que habrás escuchado que Sí. es raro de pelotas. Pues sí, 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 la verdad que he flipado bastante con el Alan Wake 2, siendo como estaba. O sea, en general me gusta bastante los juegos de Remedy y tal. Y ya, pues, quien haya jugado a Control, pues ya se puede imaginar bastantes marcianadas. Pero incluso viniendo de Control, la verdad que me ha sorprendido mucho Alan Wake 2. A la vez que creo que es el juego más conseguido que les ha salido, como el juego más redondito dentro de las apuestas siempre tan experimentales y tan locas que hace Remedy, y Mm. Sam Lake en particular. Pues sí, diría que Alan Wake 2 es el juego que más me impacta últimamente. En cuanto a juegos así que digas que me han marcado, pues a un nivel. Es que yo como que como jugador he tenido dos fases muy diferenciadas, ¿no? La fase de jugador infantil, adolescente, eh, rota por irme a la universidad y dejar de jugar a videojuegos durante muchos años, y luego cuando regresé, que regresé hace quizá unos 7 años. Y menos mal que regresé, porque, porque la verdad que no era de estas cosas que digo, ¿por qué dejé de jugar? En fin, el caso es que cuando era de esta primera fase que te decía de niño adolescente, pues supongo que te diría los Jacks de Naughty Dog, Jack and Daxter, Jack 2 y Jack 3, también un poco quizá los GTA. Y luego en mi fase actual, pues volvería a Naughty Dog con los dos de las sofás, que son juegos como que los tengo siempre en la cabeza de alguna manera, que me he pasado 80 veces, y el Disco Elysium. Creo que mi faceta gamer estaría entre esos dos extremos, ¿no? Que son juegos además muy distintos, ¿no? Uno un macro blockbuster y otro un juego independiente, uno de acción, otro de rol y tal. Pero sí, yo creo que estaría ahí entre estos dos juegos ahora mismo. Vale, ya que estamos hablando de videojuegos y vamos a hablar un poco de cine, te quiero hacer una primera pregunta, que es un tema que se ha hablado bastante, sobre todo, bueno, yo he visto muchos críticos de YouTube y tal, hablarse sobre el acercamiento de los videojuegos al cine en el sentido de trasladar un medio a otro, no tanto de adaptar una película, o sea, un videojuego a una película, sino de hacer un videojuego más cinematográfico, como puede ser en el caso de The Last of Us, de Uncharted. ¿Tú qué opinas de que el videojuego imite al cine en ese sentido? Bueno, yo supongo que yo creo que depende. A mí a priori, joder, gustándome tanto de las sofás, pues tampoco voy aquí a ir de purista, ¿no? Ya a criticar a Naughty Dog por esta pasión por el cine que tienen. De hecho, a mí me gustan, por ejemplo, también muchos juegos que dentro del fandom y tal, hay gente que ni siquiera los considera juegos, sino que se les llama películas interactivas, como pueden ser los juegos de David Cage. A mí me gustan mucho los juegos de David Cage, la verdad. O sea, Detroit Become Human es de los juegos que más me han impactado como jugador. Así que yo, de hecho, incluso diría que, con sus excepciones y tal, hay juegos que son muy vagos en su acercamiento al cine. Yo creo que a los juegos les sale bastante mejor parecerse al cine que viceversa, que el cine pareciéndose Sí, la a verdad. los videojuegos. Yo creo que los videojuegos así cinematográficos, pues yo qué sé, que en general suelen salir bien. Sé que se les conoce a veces desdeñosamente como pelijuegos y cosas así, o incluso, como te decía, películas interactivas, pero es que no sé, como que a priori tampoco yo le hago demasiado asco a esta. Además, normalmente cuando decimos que un juego es cinematográfico nos solemos referir a que tiene graficotes, ¿no? Y eso pues está guay de entrada. O sea, a mí me gusta ver graficotes, la Claro. verdad. Sí, es que es una crítica que se ha hecho muchas veces y yo nunca la he terminado de entender porque al final, no sé, si hablamos de cinemáticas, por ejemplo, pues obviamente se va a parecer al cine todo lo que pueda porque al final tiene que hacer una animación y en cuanto a la estructura de guión o cosas así, pues no sé, mientras sea entretenido y a la gente le guste, no lo veo una cosa muy criticable. De hecho, me parece, es lo que dices tú, me parece mucho más fácil adaptar el videojuego a una película que una película a un videojuego porque quitas toda esa parte interactiva, ¿no? La parte visual al Mm, final pues ciertos lenguajes no dejan de ser bastante parecidos, quitando toda la interactividad. Entonces, bueno. mm. Vale, Alberto, pues te quiero preguntar ahora un poco cuál ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Un poco qué has estudiado, a qué te dedicas actualmente para que la gente te pueda conocer un poquito y cómo llegaste al mundo de la crítica cultural, videojuegos, películas, etcétera. Pues yo hice el doble grado de periodismo y audiovisuales en Madrid.
por un tema, no por que a mí me interesara particularmente el periodismo. Yo tenía claro que a mí me gustaba escribir y me gustaba ver películas. Entonces, teniendo claro eso, pues como que lo natural fue pues irme a esa carrera. Entonces, a través de esa carrera, pues me pasé la mayor parte de la carrera sin tener muy claro hacia dónde tenía que tirar, aunque sí que es verdad que me abrí un blog creo que en segundo de la carrera y tal, que era un blog donde ya pues me probaba a mí mismo como, bueno, como crítico, que comentaba, era como un diario de las películas que iba viendo y tal. Y yo descubrí a través de la escritura en ese blog que realmente me gustaba mucho. O sea, en general también, por esto que te digo del interés cinematográfico, pues sí que había leído siempre muchas revistas de cine, había leído Cinemanía, Imágenes de Actualidad y tal, había leído también crítica de cine y tal, pero como que no me había planteado que podía a lo mejor dedicarme a eso hasta que empecé con lo del blog. Luego pues tuve la suerte a raíz de un máster posterior que hice de periodismo cultural, empezar de becario en Sensacine, de Oh. esto hace ya 10 años. Sí, además justo se cumplieron 10 años hace nada. Y a raíz de empezar de becario en Sensacine, pues empecé a acumular cosillas. Empecé como, pues empecé a estar como empecé de colaborador en varios medios. Fue en Sensacine donde empecé a cobrar abiertamente por escribir críticas. Gracias a Alejandro G. Calvo, de hecho, que ahora mismo es súper famoso en el ámbito de YouTube. Y un poco desde entonces he ido como yendo de un sitio a otro, como siempre como autónomo, porque es lo que tiene también este mundillo, que tienes que estar como 80.000 frentes y corriendo de un lado a otro y tal. Y sí que para mí fue bastante importante el hecho de entrar a colaborar en Canino Magazine, que era una revista de cultura que cerró tristemente hace unos 3 años así, pero que para mí eso fue muy importante por probarme a mí mismo, no ya solo como pues como escribiendo comentarios de películas, sino también como intentando hacer pues unos vistazos un poco más ambiciosos o transversales, ¿no? Probar también a escribir, por ejemplo, de música o de literatura de videojuegos, sin ir más lejos, que fue en Canino donde escribí mi primer texto sobre videojuegos, sobre el Star Wars Fallen Order. Entonces, y ahí de hecho, bueno, y de hecho ahí en Canino es donde conocí a Marta, donde Marta y yo nos empezamos a leer y demás. Y un poco más o menos desde ahí. Ha sido todo a partir de ahí. Llevo ya unos 10 años más o menos dedicándome a esto. Y bueno, pues un curro con sus cosas, bastante inestable, bastante precario, pero que desde luego es lo que me gusta. Es al fin que supongo que es algo de lo que de lo que sentirse afortunado. Totalmente. Al final es un curro bastante guay, quiero decir. Ver un Sí, sí, producto, sí. consumirlo y hacer reflexionar sobre él, yo lo veo una cosa bastante guay. Te quiero preguntar, eso sí, para que la gente lo sepa, porque claro, estamos muy acostumbrados, sobre todo a ver mucha crítica en YouTube, que al final, pues bueno, YouTube ya sabemos cómo funciona, como cualquier creación, si va bien, vas a ganar dinero y si no, pues no. Pero claro, en el caso de la crítica, por escrito, típica de prensa tradicional, te quiero preguntar, ¿es fácil vivir de esto? ¿Hay mucho trabajo? No, no, diría que es casi imposible. O sea, si yo siempre lo digo, yo vivo de esto por una serie de golpes de suerte que he tenido. Yo tengo una cantidad de colegas que quieren dedicarse a esto y que son incapaces porque el mundillo simplemente no les brinda esas oportunidades, porque hay tapones generacionales, porque cada vez los medios están peor a nivel de que, pues que hay este tema del declive de la prensa escrita, pero es que la prensa digital siempre ha estado precaria. O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, desde luego yo me considero un afortunado total de poder mantenerme escribiendo exclusivamente, ¿sabes? Y que no solo a la larga, que claro, es eso, yo tampoco es que me mantenga solo escribiendo crítica, yo me mantengo porque tengo un colchón en Cinemanía donde me dedico también a hacer noticias de actualidad, eh, hacer como periodismo cinematográfico, ¿no? Que no me gusta en general considerarme periodista cinematográfico porque no creo que tenga instinto, pero sí que evidentemente he tenido que hacer cosas estilo pues entrevistar a gente o hacer reportajes y tal, simplemente porque tengo que estar a lo que me salga, porque es que es un mundillo extremadamente
competitivo y precario, y donde cada día te encuentras un nuevo giro, estilo que ha cerrado tal medio, que tal persona se ha quedado sin curro. Ahora, además, encima con la inteligencia artificial, también vas escuchando cosas de gente que pierde su curro precisamente por esto y tal. Es un mundillo terrible y que no creo que vaya mejor, la verdad. O sea, la verdad que soy muy, muy pesimista a este respecto, la verdad. Bueno, pues ya que eres pesimista, te voy a hacer la pregunta que le va a alegrar el corazón a mucha gente, que es, ¿tú qué le recomendarías a alguien para ser crítico de cine a nivel profesional si se quiere ganar la vida con ello? No sé, que espero que tenga un buen colchón económico y que sus padres estén dando dinero, porque... No, bueno, a ver, supongo que de entrada lo que le diría, puestos a hacerlo profesionalmente, pues tirar de cosas estilo masters y cosas así más especializadas y ya está, porque... Pero vamos, que es eso, que nadie se dedica... Yo actualmente creo que las únicas personas que se dedican a tiempo completo a hacer crítica de cine están dando clases. O sea, y, bueno, quiero decir que no hay nadie que se dedique a tiempo completo. O sea, que se dedica en España a opinar y que le paguen por eso, Carlos Bollero. Y ya está. O sea, porque es que incluso hasta gente estilo pues, Alejandro G. Calvo, ¿no? Que dentro de YouTube es como el crítico de cine por antonomasia, que fue mi jefe en su día, tiene tiene que hacer también los vídeos que le mandan, ¿sabes? No solo puede hacer críticas, tiene que hacer más cosas. La crítica de cine como tal, crítica asalariada, eso es prácticamente inexistente. Diría inexistente, de hecho, porque ni siquiera yo diría que Carlos Bollero es crítico. Yo no creo que lo que haga Carlos Bollero sea crítica. Claro. Es más bien opinión gruesa, macarra y no sé, y bastante O sea, yo no soy nada fan de Carlos Bollero, me parece el cáncer del mundillo, pero ¿qué es eso? Que es que ni siquiera él se puede, diría yo, es imposible dedicarse a la crítica salariada. Vaya, o sea, esto yo creo que es algo que ya debe saber la gente, porque es que es imposible, porque no, porque es que en verdad, ¿qué autoridad tiene ahora mismo dentro del marco de Internet el hecho de esta persona es crítico? Si ahora mismo en Internet estamos todos opinando al mismo tiempo y ya el circuito este antiguo por el cual las películas se estrenaban y la gente publicaba su crítica en el periódico, eso ya no existe. Es que, o sea, yo creo que el paradigma Internet es totalmente alérgico a la crítica de cine clásica o incluso la crítica cultural, te diría. Sí. Hombre, yo creo que también donde más tiene hueco es en lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que en YouTube sí que tiene más hueco para poder intentar ganarte la vida dando tu opinión sobre X cosas. Sí. Es verdad que ahora es complicado porque ahora todo el mundo, desde que empezó YouTube hasta ahora, todo el mundo ha querido dar su opinión, todo el mundo hace vídeos y es como muy difícil, ¿no? En cualquier ámbito. Pero quizás, no sé, quizás lo veo como más sencillo quizás encontrar ahí un poco más de público o apoyo, hacer Patreons, no lo sé, no... Es verdad que yo consumo pocos críticos de cine en YouTube porque me gusta más leer, pero creo que, bueno, creo que hay ahí un público que... claro, es que yo lo pienso y digo, tú, por ejemplo, o Marta, si os pusieseis a hacer vídeos en YouTube sobre una crítica de una película y fueran vídeos editados y tal, ¿no creéis que podría ir mejor? Yo diría que no, porque para empezar, Marta y yo ya también hacemos vídeos en Choquejuegas. Claro. O sea, hacemos los Choquejuegas en vídeo y tampoco creas que ahí tenemos unas grandes cifras. Mm. Es decir, yo creo que es decir, en YouTube hay 80.000 personas al mismo tiempo haciendo su contenido. ¿Quiénes son los que prosperan? Los que tienen suerte, los que tienen Sí. una voz más o menos reconocible. Es que incluso quienes tienen suerte y tienen una voz reconocible, yo qué sé, yo pienso muchas veces, digo, es que esta gente curra demasiado. Es una cantidad de tiempo y una cantidad además de dependencia de lo que quiere hacer YouTube contigo, en plan de que de repente a YouTube le mola monetizar esto, de repente no le mola, tal, es como que, no sé, personalmente tampoco me parece algo especialmente digno currar en YouTube. De hecho, me parece, pues, no diría peor, pero sí que es cierto que cuesta mucho más editarse un vídeo Sí, eso de luego. escribir, ¿sabes? O sea, desde luego no cuesta tampoco nada que te ponga frente a una cámara y te limites a hablar. Que de eso, desde luego hay mucha gente que lo hace y le irá bien, pero
pero de cara a hacer quizá pues un contenido cuidado y demás, es que yo creo que en YouTube también es extremadamente costoso, me da a mí la sensación. De hecho, joder, sin ir más lejos, a Alejandro G. Calvo, pues es que está en Sensacine, ¿sabes? Que es un canal, no es que sea un youtuber, es que había un canal previo en el que él pues se ha convertido en la voz cantante. Sí, ¿Ves? Piensas otras figuras estilo Jordi Maquiavelo. Los vídeos de Jordi Maquiavelo son extremadamente laboriosos. muchísimo. Este chico se tira 2 días editando vídeos, ¿sabes? Mm. No sé, a mí, a mí personalmente me parece una forma extremadamente extenuante de trabajar, porque también es eso, muchas veces no es solo ya cuestión de trabajar en lo que te gusta, es que también tienes que tener una relación sana con el trabajo y tienes que dedicar una cantidad sana de horas al día a tu trabajo, no puedes estar esclavizado haciendo vídeos sin parar, ¿sabes? Que es a mí muchas veces la angustia que me da cuando veo a toda esta gente que ya ni siquiera ya incluso al margen del hecho de la crítica o del cine, todos estos streamers que están trabajando 24 horas al día, que no pueden dejar de conectarse y tal, a mí me parece es una pesadilla. Un rollo de esta gente tiene que tener el cerebro frito de estar constantemente conectado, porque si se desconectan alguien vendrá corriendo y le quitará el puesto. O sea, a mí la verdad que no es un mundo que me parezca atractivo ni mucho menos, vaya. Además, con toda la hipervisibilidad que eso trae. Vamos, es agotador. Vale, hemos hablado un poquito de cómo, o sea, nos has explicado sobre cómo se vive siendo crítico en España, ¿no? Pero es verdad que mucha gente aún así tiene como la cosa, ¿no? El gusto por querer hacer crítica. Es una cosa que al final al ser humano nos mola. Y de hecho, con todo el tema de YouTube, revistas y tal, pues mucha gente se anima en Twitter siempre a poner pues sus opiniones y tal. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿qué crees que hace falta para ser buen crítico? ¿Cultural, de cine o como lo veas? Pues supongo que cada cosa que haga Bollero hacer la contraria. Es lo que. Es lo que. Sí, yo creo que es. Al final el tema de la crítica no es algo. No es que sea un trabajo, no es que te puedas formar en ella, no es que haya un modo superandi. Bueno, que seguro que hay gente que así lo considera. Yo aquí comento mi visión sobre el asunto. Yo creo que lo fundamental para ser crítico, para hacer una buena crítica, hay que, para empezar, estar apasionado por el cine, que es por lo que digo que no es lo que pasa con Bollero. A Bollero no le gusta el cine, por eso es muy mal crítico. Hay que estar apasionado por el cine, hay que mirar con atención el cine y hay que tener mucha curiosidad. Yo creo que eso es fundamental, porque al final el tema está que nunca nadie va a saber todo sobre el cine. Y yo creo que lo guay es que siempre tengas que estar abierto a saber más cosas. Y aquí en cuanto a estar abierto al conocimiento no me refiero al hecho de ver más películas, sino, o ver más películas, ver más directores, intentar ir descubriendo nuevos directores y películas, sino que yo creo que lo fundamental es que tienes que estar al tanto, tienes que estar como intentando leer lo que rodean esas películas. Y aquí me estoy refiriendo tanto a cómo lo puede recibir el público, cómo se puede relacionar esta película con el público, porque una película le gusta al público y otra no, de dónde salen las películas. Yo creo que es importante tener ciertos conocimientos industriales al margen de lo que se presupone de tener ciertos conocimientos de análisis fílmico, ¿no? Aquí me refiero a saber darse cuenta de si un guión está bien escrito, de si una escala de planos está funcionando, cosas así que vamos, que no me acerco mucho a ellas porque yo entiendo que más o menos eso lo tenemos todo en la cabeza, ¿no? Que hay que saber lo que es un primer plano o no, tampoco hay que saberlo. Y también estas cosas. La gramática de planos y tal, en fin, no sé. Y hay que estar, sobre todo hay que tener curiosidad y hay que estar siempre con la mente abierta. Y dentro de esa curiosidad, estar atento al mundo del que nacen las películas, lo que rodean las películas. Hay que leer mucho a la gente escribir sobre películas, hay que leer crítica también para empezar, que es que también muchas veces lo que sucede es que te encuentras textos que están hechos como con lo que tú ves pereza, que no tienen nada dentro, simplemente porque parece que la gente que está escribiendo eso no habla con otras personas sobre cine, que es un poco a lo que iba con el tema de la curiosidad. Es muy importante, yo creo, para hacer buena crítica, hablar constantemente con la gente y escuchar a la gente. El crítico no se puede quedar en una torre de marfil
mirando todo desde abajo. El crítico tiene que escuchar a la gente y tiene que escuchar con atención y con curiosidad y estar en constante diálogo con lo que la gente opine. Y aquí con la gente, pues me refiero tanto a los espectadores como a otros críticos u otros ensayistas u otros medios o, en fin, vaya, estar con la mente abierta. Es a lo que reduciría a la larga lo que para mí es ser hacer un buen trabajo crítico. Que yo creo que también es eso, hay que también considerarlo como un trabajo en la medida de que es algo que tienes que siempre está en progreso y que siempre tiene que estar en desarrollo. Tienes que estar desarrollando una visión crítica que yo creo que se nutre muchas veces más de estas cosas secundarias que estoy comentando antes que el hecho de simplemente limitarse a tragarte películas una tras otra y decir, Buah, tengo un montón de datos en la cabeza, soy un IMDb de repente. Eso no vale de nada. Lo importante es que esas ideas que tienes estén en diálogo con todo lo que te rodea a ti. Yo creo que es lo fundamental. Claro, eso es una cosa que te iba a preguntar porque mucha gente seguramente tiene la concepción de que crítico es aquel que sabe todos los directores del planeta, se sabe la historia del cine desde la primera película hasta la última, cuáles han sido las importantes, se las ha visto todas, sabe analizar cada plano. Y muchas veces, claro, en la época en la que vivimos, en la que vemos películas todos los días, prácticamente mucha gente ve películas todos los días, no creo que hacer eso te lleve a luego hacer una buena crítica o una buena reflexión sobre una obra. Yo conozco gente a lo mejor que no tiene tanta información en la cabeza, que obviamente siempre tener información en la cabeza está bien, ¿no? Sí, sí, está bien, sí. Pero que hay mucha gente que a lo mejor no ha visto toda la, no sé, filmografía de Hitchcock y te hace una reflexión sobre una película que ha salido ayer increíble. Y digo, joder, pues yo creo que también es válido, ¿no? Yo creo que también tiene su valor. Es más válido incluso que el hecho de simplemente que se haya visto todas las películas de Hitchcock y le Mm. preguntas, vale, dime una idea potente sobre psicosis. Va, pues la escena de la ducha, guapísima. ¿Sabes? Dice, vale, pues ok, ¿para eso lo has visto? ¿Sabes? No, para mí eso no vale de nada. El hecho de simplemente que te hayas visto muchas peliculitas y 6 meses para recitar como un papagayo la base de datos del IMDb, ¿sabes? Lo importante es que tú des con reflexiones valiosas, reflexiones que a la gente le apele y reflexiones que se nutran de lo que te ha contado esa gente. Eso es lo fundamental, vaya. Mm. Un espectador no tiene obligación de darle tantas vueltas a las cosas, pero un crítico sí. Un crítico tiene que estar constantemente esforzándose por descifrar las películas y descifrar el arte y el mundo del que surge el arte. Sí, claro, dices lo de descifrar y me viene a mí el recuerdo que me introdujo al mundo de la crítica y del cine un poco más así, no visto de forma tan convencional, que fue cuando yo era adolescente y vi Ice White Shut de Stanley Kubrick, que me metí en una página random para ver de qué iba la película porque no la entendía en su momento y me tragué como, no sé, 5 páginas web de alguien que lo analizaba hasta el milímetro y te explicaba, este plano significa que es de la diosa de no sé qué, no sé cuántos, porque está haciendo referencia con las luces de Navidad a no sé qué, y luego, claro, me metí en otra que hablaba sobre el resplandor y las alfombras significan cuando mataron a los indios en no sé qué momento de la historia y tal. Y claro, yo en ese momento me quedaba flipado porque la persona que se supone que era el crítico o que estaba analizando esas escenas estaba consiguiendo ver en un plano una historia que no tenía nada que ver con la película, o a lo mejor sí que tenía que ver, pero bajo mi entendimiento no iba a captar así de primeras. Y siempre es una cosa que me ha fascinado hasta el punto de que con los años he ido pensando, ¿se sobreanalizan las películas demasiado en este sentido? ¿Es realmente tan intencional que un autor ponga un cuadro y ese cuadro signifique la Biblia hasta el punto de que el crítico se va a fijar y va a decir, Buah, este cuadro es que está ahí colocado porque la Biblia representa este momento de la película tal, tal, tal? ¿Siempre es así o es que hay momentos en los que la gente, al igual que con los videojuegos, que esto ya lo hablamos con Clara y con Alejandro, que muchas veces se tiende como no a sobreanalizar, pero sí a dar como interpretaciones que a lo mejor no son las que el autor quería dar? A ver, es que a mí de sobreanalizar es un verbo que me produce rechazo porque quiero decir, si yo asumo analizar como simplemente pensar en una película, Hmm, para mí cuanto más pienses en una película, mejor, claro, siempre, en cualquier caso. Otra cosa es si nos metemos quizá en el tema de que lo único que tú tengas que decir de Ice WhatsApp sea un
un repaso meditado de este plano se parece mucho a este cuadro de no sé qué, pues yo a priori pues yo no tengo nada en contra de la persona que haya hecho un análisis así, pero a mí pues no me interesa demasiado. Que de hecho, precisamente yo creo que es un problema también que tenemos ahora mismo en la mente precarizada en función de los algoritmos, ya lo que se supone que va a leer mejor el SEO, que es la movida esta de los finales explicados. O sea, la movida esta de te vamos a decir paso a paso qué significa esta película. Claro, a mí esto de qué significa una película, pues claro, no es una premisa que a mí me interese. Yo en estas cosas siempre cito mucho a Susan Sontag, que es una ensayista, posiblemente la persona más inteligente de la historia, que tiene un ensayo llamado Contra la Interpretación, que un poco alerta contra este tipo de cosas, porque también lo que supone el hecho de mirar las películas así, de A es igual a B, supone también un tema de como mecanizar o hacer poco interesante tu experiencia con la obra. O sea, ella lo que decía en su ensayo es que cuando nos centramos tanto en la interpretación, estamos muchas veces negando lo que a la larga tiene tan guay el arte, que es la erótica del arte, el hecho de dejarnos llevar por el arte y ver esto a lo que nos lleva y ver un poco, o sea, en lo que tenemos que ver, yo creo que lo importante en estas cosas es ver las imágenes o el arte en tal como algo más que la suma de sus partes, no en plan de esto es esto, porque eso puede valer, puede de hecho gustarle a un espectador que quería saber al 100% qué significaba Ice White Sat, pero yo, vamos, y aquí ya te digo, hablo como espectador y como crítico, a mí muchas veces tampoco me interesa saber qué significa exactamente una película, porque también muchas veces ahí estamos partiendo de abstracciones. Yo estoy seguro que en las cosas que leíste de Ice White Sat en su momento había cosas que ni Kubrick se habría dado cuenta. Claro, es que O esa sea, es otra. que Kubrick estaría ahí de forma involuntaria, que Kubrick era una persona muy matemática. Precisamente Kubrick era uno de estos directores que pensaban que A es igual a B. Pero igualmente también está guay que se te vaya la olla y que puedas proponer que Kubrick, pues yo qué sé, que con Ice White Sat se estaba anticipando a ciertas cuestiones en torno al deseo y la imagen de los años de ya del siglo XXI, cuando ya Kubrick estaba muerto. O sea, no pasa nada por sobreanalizar. Yo lo que creo que sí que está feo es verlo todo en términos mecánicos, en términos de necesito que esta película signifique esto concretamente, con exactitud. Porque yo creo que lo guay es que nunca lleguemos a ese significado exacto. Sí. Exacto, como que dejamos de pensar. Y si llegáramos a ese significado, pues, ¿qué más daría era ver a Ice White? Si ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir de ella. Lo guay de no dar con el significado exacto es no dejar de pensar nunca en la película. Sí, totalmente. Claro, a mí me gusta mucho, o sea, esto es una cosa que a mí me sigue gustando, en plan, la gente que analiza planos y sacan mil maravillas, porque al final como me gusta mucho la parte visual, me gusta mucho cuando tienen mucho significado, pero es cierto que quizás con Internet y con YouTube, no sé qué opinarás tú, me da la sensación de que se ha puesto muy de moda las películas donde siempre es casi necesario que te veas un vídeo al final para entenderlas. Porque, de hecho, hace poco me vi Severance, por ejemplo, me vi la segunda temporada y lo mismo, vídeo en YouTube que me explica 25 detalles que no me había dado cuenta porque yo no había sido capaz de comprenderlo. Y esto es una cosa que siempre hay debate, porque luego, por ejemplo, hay mucha gente que critica a Christopher Nolan porque sobreexplica sus películas. Pero luego hay otras películas en las que si no te ves un vídeo en YouTube, lo más probable es que no entiendas nada. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza Mother de Aronofsky. Yo, por ejemplo, cuando la vi, además la vi con mi madre, nos quedamos los dos sin entender qué había pasado en la película. A mí me gustó mucho porque me gusta que las películas sean así de excéntricas y si no tienen que tener sentido, que no lo tengan. Y luego me enteré de que tuvo que salir el director a explicar de qué iba la película. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuánto crees que se tiene que explicar una película por sí sola? Porque es un debate que siempre está con Christopher Nolan y con estas cosas. Es que es eso, a mí muchas veces que tampoco o sea, como que tampoco me interesa demasiado como que me digan exactamente qué ha significado tal peli. Yo recuerdo una anécdota similar a lo que contabas tú de Ice White Side cuando yo vi Mulholland Drive.
Hmm. Que claro, vi Mulholland Drive por mucho chavalín, evidentemente no entendí nada, y me encontré pues no sé si era en Film Affinity, un texto gigantesco que te destripaban paso por paso lo que había significado Mulholland Drive. Pero claro, a mí eso me aportó algo como espectador. En plan, si a mí la peli ya me gustaba de antes. Y luego además, el propio David Lynch, que en paz descanse, cuando le preguntabas a David Lynch que explicara sus pelis, decía, ¿para qué? ¿Sabes? Quiero decir, es que, de hecho, lo de Aronofsky, que no sabía que le habían obligado a explicarla, el hecho de que le hayan obligado a explicar a Aronofsky su película, yo creo que habla más de cómo somos nosotros como espectadores, de cómo está el cine ahora mismo, porque pelis indescifrables han existido siempre. Siempre ha existido el cine experimental, el cine vanguardista, pero ahora, cuando tenemos más ansiedad por saber qué significan, es ahora. Mm. Porque en Internet, cuando todos estamos en conexión y todos, pues, como que si no entendemos de pe a pa una película, en lugar de preferir simplemente que la película se quede con nosotros, que vaya respirando y que nos tengamos nuestro propio entendimiento, pues parece que queremos la explicación oficial, ¿sabes? Que es como, plan, pues, a mí ya te digo, a mí como espectador, pues eso me produce rechazo, me produce aburrimiento, porque es como, en plan, yo prefiero dialogar con la película, Mm. sin que la película o el director de turno me diga, soy esto, ¿sabes? Entonces, y vamos, y para mí creo que no hay mejor ejemplo en este sentido que la obra de David Lynch. Que la obra de David Lynch es algo que trasciende las explicaciones. Pueden explicarte de qué va Twin Peaks, cuál es exactamente el funcionamiento de la logia negra y de lo que tú quieras, pero a la larga lo que todos recordamos de Twin Peaks son las sensaciones, no las respuestas. Mm. Que es un poco a lo que voy, ¿vale? Claro, es que siempre, no sé, hay como también mucho, no sé cómo llamarlo, clasismo cinematográfico, cuando, en el sentido de que cuando, por ejemplo, el público general no pilla una película de qué va, o cuando una película se sobreexpone demasiado, por ejemplo, me viene a la cabeza El Hoyo. El Hoyo, mucha gente dice que es muy evidente en su mensaje y lo dicen como una crítica. Y yo realmente no lo veo como una crítica, porque a lo mejor alguien que no entiende tanto como de lenguaje cinematográfico le va a llegar ese mensaje. Y al final va a ser una persona más que entiende la película, que entiende lo que quiere decir, sin entrar en si el mensaje es bueno o malo, ya por lo menos se está entendiendo la película. Pero claro, siempre está el debate este de que no, que hay que informarse un poco más, que la película no tiene por qué explicar todo, que cuanto menos cuentes mejor, que hay que contar con planos, pero claro, al final mucha gente no lo va a entender y hay que hacerlo más... O sea, yo creo que pueden convivir ambas películas, las que se explican más y las que se explican menos, pero por eso te quería preguntar, porque siempre hay como mucho el debate este, de intelectuales contra gente no intelectual, por llamarlo de alguna forma. Mm. Bueno, antes habías mencionado a Christopher Nolan. Christopher Nolan también es un buen ejemplo de esto. Claro. Christopher Nolan puede ser mi director favorito de la actualidad. Y como tú bien dices, lo que más se dice de Nolan se le trata con desdén porque sobreexplica las pelis. Y porque se supone que sobreexplica las pelis y porque parece que muchas veces las películas, pues sus películas son peores porque son demasiado obvias. Sí. Tienen siempre como esta angustia por explicarlo todo, por pagar la trama y tal. Pero claro, ya que digo, ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, en este caso yo creo que lo mejor es ponerse a estudiar, y aquí creo que también entraría el caso del Hoyo, del director del Hoyo, que se llamaba Galder Gaztelu-Urrutia, creo, que era aquí, un paisano que era un director vasco, preguntarle simplemente si son honestos o no con lo que están contando. A mí el Hoyo no es una peli que me gusta especialmente, pero yo no creo que el problema sea que sea demasiado obvia. Mm. Y en el caso de Nolan, ¿por qué Nolan tiene esta que absolutamente todos estemos conectados a su película? No quiere dejar a nadie en la película. Tiene una vocación de director de masas, tiene un director. O sea, para mí Nolan ejemplifica lo mejor de Hollywood. Sí. Un cine absolutamente popular, que le flipa a la gente y que le gusta absolutamente a todo el mundo, al mismo tiempo que es un cine pues bastante valiente en sus circunstancias, en el sentido de que para cada película de Nolan es un intento de Nolan de hacer algo nuevo. En realidad, Nolan no es un director que se repita especialmente, ¿sabes? De hecho, te hizo hace poco Oppenheimer, que es más o menos un biopic típico de los Oscars, que así pasó que los Oscars le premiaron, aunque también con sus cositas de alternar líneas temporales y tal, y veníamos de Tenet, que también fue una película donde ya se da una ironía deliciosa, que es el hecho de que Tenet es una peli que se sobreexplica mucho, en el sentido de que
los personajes paran la trama para explicarte cosas y que aún así, con toda esa explicación, no termina de entender tampoco lo que estamos Sí. viendo. Literal. Hay como esas cosas irónicas que a mí me gustan mucho. O sea, a mí es eso, a mí Nolan es un director que me apasiona porque veo que tiene una vocación totalmente populista. O sea, yo defiendo mucho que el cine tiene que ser populista y sobre todo además si hablamos de Hollywood. Y Nolan tiene esa vocación de venir aquí, espectadores, pasadlo bien conmigo. Incluso cuando a veces o sea, lo que pasa en Tenet a mí además es una peli que me interesa mucho porque aunque por mucho que se explique, no entendemos lo que pasa. Y es porque en Tenet las imágenes van más rápido que la palabra, por decirlo así, ¿no? Entonces, y aún así yo creo que funciona porque las imágenes son muy poderosas y muchas veces la palabra como que tampoco aporta nada. Bueno, y con esto no sé a dónde quería llegar yo. Quiero decir que no pasa nada, yo creo, porque las películas sean obvias. Una cosa que, por ejemplo, sí que se le podría achacar al Hoyo, que como dije, es una peli que no me gusta especialmente, es que quizás las imágenes que pone a funcionar para contarte su movida, lo que te quiero contar, pues no te parezcan demasiado originales, porque pienses en el tema del arriba y abajo, piensas que además es una película como muy metida dentro de su propia tesis, es una película como que parece que está diseñada para que digas, te hace pensar, ¿no? En lugar de que sea una película que funcione un poco mejor, que fluya un poquito mejor porque los personajes te interesen o te interese el mundo y tal, parece que el Hoyo es el Hoyo exclusivamente, y es como que yo creo que muchas veces que quizás eso es lo que a la gente no le gusta del Hoyo, que le parece una peli bastante plana, no por obvia, sino porque está como muy encorsetada y muy cerrada en sí misma. A mí es lo que me pasa con esta peli en concreto. A mí lo yo en concreto, ya que estamos hablando de esto, me parece el género nuevo de películas al que yo llamo Black Mirror, que son películas que Sí, son total. un capítulo de Black Mirror entero. Sí. Últimamente veo que, o sea, han aparecido como muchísimas de este estilo y me da como mucha. Me hace mucha gracia porque a mí me gustan, a mí me suelen gustar este tipo de películas, pero es verdad que lo ves y ya como que no puedes evitar quitarte el sentimiento de estoy viendo un capítulo de Black Mirror, pero en película, Mm. largo, de alguna forma, ¿no? Sí, porque son pelis como de moraleja, ¿no? En plan Sí, de que parece que la estás viendo en plan de, claro, esto es una metáfora sobre no sé qué. claro. Y es un poco, ¿sabes? Un poco aburrido. O sea, hace un segundo estábamos hablando de vampiros, porque por Javier Alemán y tal. Pues mira, ahora mismo tenemos en carteleras una película de vampiros que está de rechupete, que se llama Los Pecadores, y es una película donde hay vampiros, y hay muertes, y hay gore, y hay enfrentamientos con los vampiros y tal, y al mismo tiempo hay una metáfora que flipas sobre la asimilación cultural de la cultura afroamericana, ¿sabes? Y no es y ahí está precisamente la maravilla, que la película no está encerrada en su metáfora. Es una película que mola por sus propios términos y Mm. luego dice, ay, esta metáfora está súper chula. Que es lo que, por ejemplo, yo no creo que pase en el Hoyo. Yo creo que el Hoyo es la metáfora. Te digo, no es una película que me interesa demasiado. Y es lo Mm. que también le pasa un poco a estas películas estilo Black Mirror, de hecho. Lo que caracteriza a los capítulos de Black Mirror es que hay como una metaforita o una enseñanza de qué mala la tecnología o lo que sea, que es verdad, con el paso de las temporadas cada vez ha dejado más de importar el tema de la tecnología, pero sí que es eso, parece que como que primero viene la tesis, lo que Marte y yo en Choque Juergas muchas veces comentamos, de las películas de tesis, que películas donde lo más importante es que tú entiendas la moraleja y muchas veces la moraleja pues es lo único, lo central. Mm. Y es lo que, y en torno a eso pues pierden importancia una construcción de personajes, una construcción visual o un propio divertimento que vaya más allá de decir, pues estoy viendo algo importante, supuestamente, ¿no? Que es eso, que a mí muchas veces es una ficción que no me suele interesar por este tipo de cosas. Vale, vale. O sea, claro, vale, entiendo por dónde vas. O sea, lo que estás criticando es como que la película, eso, que gira en torno a su premisa y el resto sirve un poco como de escenario de decoración. Y Claro, incluso los claro, personajes no son personajes claro. con una evolución, sino que simplemente están echándole más leña a esa tesis que está. Claro, exacto. Vale, vale, La peli de tesis muchas veces lo que tiene es que la tesis va por delante de los personajes. claro. Porque quiero decir, normalmente las narraciones están enfocadas en los personajes hacen cosas pero no pueden cambiar porque lo importante es que con esas cosas defiendan la tesis, ya sea porque acaban mal o acaban bien. Mm. Eh,
yo que sé, por ejemplo, una película estilo Parásitos, siendo una peli de tesis, a mí me parece el mejor ejemplo de peli de tesis, en el sentido de que se ajusta a esto. Hay claramente una parábola política, económica de cómo funciona el capitalismo, pero es una película muy divertida. Es una película muy divertida, muy entretenida, con unas imágenes potentísimas, con cierto grado incluso de parodia sobre sí misma. No sé si tiene Parásitos reciente, pero hay incluso un momento de la película donde uno de los protagonistas coge una piedra y dice, esta piedra creo que es metáfora de algo. Claro, con esa cosa la peli se está riendo de sí misma, se está riendo de su condición de película de tesis. Y entonces, para mí, por eso Parásito me parece una peli mucho más estimulante que El Hoyo, siendo pelis en realidad bastante similares en sus conceptos de quién está arriba y quién está abajo. Claro. Qué curioso, no me lo he planteado así, pero es verdad que ahora que lo pienso, si me pongo a pensar en todas esas películas o en esos capítulos, es verdad que los personajes tienen como función esa, impulsar la tesis y ya está. Son personajes de fábula, o sea, Sí, literal. normalmente los personajes que pensamos en una fábula, pues yo qué sé, la cigarra y la hormiga, pues la cigarra está condenada a morir, bueno, no sé si moría en la fábula, pero la cigarra está condenada a que como no ha trabajado, pues en el invierno se congele, ¿no? Y está condenada, ese es su destino, y mientras que el destino de la hormiga es erguirse y decir, tenía yo razón. O sea, son como esa forma digamos, digamos, de construcción de personajes totalmente plana y mecánica, ¿no? Mm. Y eso además que muchas veces también eso afecta en la medida de que es muy difícil empatizar o vincularse emocionalmente con este tipo de personajes. Porque, claro, no estás viendo personajes, estás viendo artefactos. Estás viendo como excusas para que Sí, diga, ah, no, claro, quería contarme esto la película. sí. Qué curioso, qué curioso. No me lo he planteado así, pero me mola esto, ¿eh? Siguiendo un poco por este tema, es así como más de películas inteligentes y todo este rollo, así más intelectual. Hay un término que ha surgido también últimamente, con los últimos años, que yo creo que surgiría más en las películas independientes, pero ahora ya hay muchas películas de ese estilo que son más mainstream, que es el terror inteligente. El llamado terror inteligente, bueno, podemos pensar aquí en Ari Aster, seguramente a muchos os Sí, puede venir. el terror elevado, ¿no? Claro, el Como, terror de ya no hay un monstruo, sino que aquí tienes que pensar para que te dé miedo un poco. sí, sí. A ver, para la gente que no entienda este concepto, sobre el terror inteligente, el terror elevado, todo este tipo de películas, ¿puedes describirnos un poco a qué se refiere este término? ¿Qué películas son estas? Bueno, yo es una cosa con la que me he enfadado un montón, que ya creo que por suerte está perdiendo un poco de fuerza en el debate sobre el terror, pero que en su día, precisamente con Ari Aster, cuando Ari Aster sacó sus dos pelis, que las sacó además muy seguidas, Hereditary y Midsommar, se habló un montón de esto, del elevated horror y del terror elevado, como de una forma de decir, esto no es terror de que tú vayas a ver Destino Final y te rías de que hay mucho gore, esto es terror de pensar, esto es terror de intelectual, ¿no? Y a mí una cosa que siempre me da mucha rabia, porque es como una forma de dividir el terror de una forma estupidísima. Y estupidísima y además con muy poco, ¿cómo te diría yo? Muy poco bagaje histórico, en la medida de que películas de terror complejo ha existido siempre. Quiero decir, La Semilla del Diablo o El Exorcista incluso, ahí donde vemos que El Exorcista parece una peli súper clásica de terror. El Exorcista es una peli que te habla sobre la fe. Es una Mm, película donde a la larga el demonio da tanto miedo como el trauma que tiene el padre Carras con su madre muerta. Quiero decir que el exorcista opera en estas mismas categorías. Sin embargo, ahora sí que es verdad que en los últimos años ha surgido esta etiqueta. ¿Y por qué ha surgido esta etiqueta? Yo creo que un poco también por lo que venimos hablando hace un ratito de esta necesidad de ver que las películas signifiquen esto. Como parece que en el paradigma de Internet hay un tema de esta película significa algo y como significa algo es guay, como que en plan no es una película como las demás. El Hoyo no es una peli de ciencia ficción donde la gente se come entre ellos, que risa, bueno, que no se comen entre ellos, pero prefiero El Hoyo es importante porque tiene una metáfora, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso lo que ha sucedido es simplemente que a nivel de conversación pública y a nivel industrial, y pues simplemente parece que beneficia distinguir a las películas. Pero claro, es una distinción que a mí me parece superficial, una distinción que a la larga no tiene
o sea, sin ir más lejos, Ari Aster, una película como Midsommar, es una película extremadamente clásica en sus formas. Es una película que no deja de ser personaje traumatizado que se mete en un lugar como embrujado, y ese lugar embrujado como que explota sus traumas. Eso es lo más antiguo del mundo. La maldición de Hill House va de eso. O sea, y simplemente Midsommar parece que está en el terror elevado, al mismo tiempo que también dentro del terror elevado está el cine de Jordan Peele. Que el cine de Jordan Peele ahí también es fácil verlo, pues supone que es un cine que tiene conciencia racial y que tiene unas preocupaciones políticas. Pero claro, preocupaciones políticas también tenía La Noche de los Muertos Vivientes. Quiero decir, son divisiones que no sirven para nada. Son divisiones que yo creo que vienen de arriba. Vienen de, por un lado, críticos de cine que necesitan dar con etiquetas para darle sonoridad a los textos, y viene por otro de los propios estudios que necesitan comercializar las películas de alguna manera. La productoras estilo Neon y A24 son películas que se esfuerzan mucho en darle esta pátina a las películas de esta no es una película de terror como las demás. Esto no es, yo qué sé, Saw, ¿no? Aunque Saw, precisamente Saw, también es una película que habla de la moral y de pagar por nuestros actos. Claro, sí, es que visto así... Quiero decir, es que el terror nunca ha sido... Porque claro, en el momento en que tú estás diciendo esto es elevado, esto es intelectual, están negando que el terror haya sido siempre intelectual. El terror siempre ha sido intelectual, porque el terror se fundamenta en cosas que nos dan miedo a los seres humanos. Y para localizar esas cosas hay que ponerse intelectual, hay que ponerse filosófico. Claro. Simplemente lo que sucede con esto de horror, que es lo que iba, es que simplemente es una herramienta publicitaria y ya está. De hecho, es una herramienta publicitaria que, como ya se ha visto la gente, que no da más de sí, por eso ya hace tiempo que no se habla en esos términos, porque no sirve para nada. Es que tú dices que esta película es terror elevado y yo lo único en lo que pienso es que precisamente en base a que hemos aprendido a calificar como terror elevado ciertas películas, pienso a lo mejor en esta peli de terror elevado, es de terror elevado porque se parece un poquito a Ari Aster. Porque parece que su imagen está como más cuidada y hay unos planos como un poco raros y tal. Y claro, y ahí precisamente también llegamos a otro punto interesante, que es que el año pasado, o no sé si, sí, creo que fue el año pasado, se estrenó Smile 2, que es una película que yo creo que nadie consideraría de terror elevado, porque es al fin y al cabo de gente que sonríe y que da miedo y que se suicida y ya está. Y sin embargo, el Parker Finn, a nivel de cómo dirige y tal, eso también pasaba en Smile 1, es una persona que está claramente influenciada por Ari Aster, que le gusta muchísimo cómo utiliza el sonido de Ari Aster, la fotografía que utiliza Ari Aster y tal, porque al final es como que simplemente ha visto ahí como un modelo y ha dicho, pues voy a tirar un poquito de aquí. Porque al final es eso, es que el cine muchas veces que las divisiones no sirven para nada. Las divisiones sirven prácticamente para que los espectadores se enfaden entre ellos, ¿sabes? O sea, por esto del terror elevado había mucha gente en plan de, no me gusta Ari Aster porque es un pijo. Y es en plan, pero es un pijo, ¿por qué? Quiere decir, tú estás viendo Hereditary, que es una peli graciosísima y que da miedo, en plan de decir, y ahora es un pijo porque se han molestado en escribir un poco sus personajes, pero si las películas que más te gustan a ti tienen personajes súper bien escritos. Stephen King, ¿no? Stephen King, a nadie le consideraría terror elevado a Stephen King. ¿Y quién trabaja más los personajes que Stephen King? ¿Quién trabaja más los traumas que Stephen King? O sea, es como para mí es una etiqueta que es eso, que es como una movida publicitaria que nos han endosado desde arriba para enfadarnos, yo creo. Y ya está. Para dividir como el cine y de una forma súper cosmética, y que a la larga no te cuenta nada. ¿Qué significa el terror elevado? ¿Cómo pueden meter en una misma categoría el cine de Jordan Peele y el cine de Ari Aster? ¿Sabes? Que no tiene nada que ver. A mí me da la sensación de que ha llegado un punto en el que terror elevado es cualquier cosa que no sea la típica película de miedo slasher o en la que hay un fantasma barra muñeca o lo que sea. Todo lo que no sea eso es terror elevado. O que no... Y de hecho incluso... Que a ver, a mí me gustan este tipo de películas, pero no lo veo de esta forma tan superior. Me da la sensación de que terror elevado es cuando no te dan sustos. Cuanto menos sustos te den, más terror elevado es. Sí, supongo. Claro, ahí además lo puedes distinguir bien de, por ejemplo, las pelis que hace James Wan, ¿no? Que son pelis que se caracterizan por el jump scare y tal.
Pero claro, pero también por esa regla de tres, en el cine perdón, en el cine gore, en Terrifier, que son pelis que a mí me gustan mucho, no te dan sustos. Ahí simplemente digamos, el atractivo de esas películas es que son pelis muy gore. Y son pelis cuyo gore está muy bien diseñado para que vean Claro. las tripas y vean las entrañas y tal. ¿Y eso sale de terror elevado? Nadie consideraría a Terrifier terror elevado. Claro, claro. Absolutamente nadie. Son pelis totalmente descerebradas, ¿no? Supuestamente. O sea, que es eso, es que no tiene, Ya. no tiene ningún sentido. Bueno, incluso yo te diría también Hereditary tiene bastantes sustos. Incluso Jordan Peele, que también se le suele meter en la etiqueta, como digo, Déjame salir. Es una peli que es cómica, ¿no? Todas las tres pelis de Jordan Peele son bastante cómicas, pero también tienen sustos. Joder, yo recuerdo con Nope, a mí me dio bastante miedo, ¿no? Dentro de que es bastante cómica y tal. O sea, como que no sé, yo creo que es que no tiene mucho sentido como intentar ponerle puertas al campo, en resumen. Sí. Sí, es verdad que en las películas de terror elevado, como se las menciona, hay un género en el terror que, bueno, puede ser elevado o no, o como lo queráis llamar. A mí la verdad es que me parece un término un poco absurdo, entonces ya creo que lo voy a apartar de la conversación. Pero hay un género de terror, un subgénero de terror que a mí sí que me gusta muchísimo y te quiero preguntar que me des alguna recomendación, que es el folk horror. A mí, como en este podcast hablamos mucho de folclore y tal, pues bueno, soy una persona que le encanta el folk horror y todas las leyendas. Entonces, ¿tienes alguna película de folk horror que no sea a lo mejor tan conocida o más antigua que puedas recomendar? Tampoco yo que sea demasiado experto en folk horror. De hecho, las que conozco y me gustan mucho son las típicas. Midsommar, para empezar, que lo hemos mencionado, Hmm, y El hombre de mimbre, claro. que claro, es que claro, el año pasado se estrenó una peli de folk horror que era bastante interesante, pero que no me gustó demasiado, así que no. El baño del diablo fue la última peli que ganó en sitio. Es una peli que tiene bastante interés porque es, a la vez que es folk horror, es un poco true crime, porque te está contando como unos hechos reales que sucedieron, no sé si era en Dinamarca hace 300 años, pero la peli me aburrió bastante, la verdad. O sea, Mm, así que tampoco. O sea, se siguen haciendo pelis de folk horror y tal. Lo que pasa que es que en este punto a mí me pillas. Yo, ya. más allá de las típicas, no conozco demasiado. Es que yo... Pero también una peli que Sí. se llamaba Lamb, pero que tampoco me gustó. Una peli que también se estrenó en Sitges, que esta peli también era graciosa porque ahí ya se empezó a usar, ahí yo cuando vi que se empezó a usar el Evil Horror como de forma ya como sarcástica, porque Lamb parece una peli de Levitated Horror hecha un poco casi por IA ya, en plan de una música sonando de cierta manera, una cierta fotografía, una cierta pretensión autoral, ¿sabes? En el caso de Lamb fue una peli que produjo, si no me recuerdo mal, Belatar, que es un autor, no recuerdo cuál era su procedencia, pero es un autor europeo extremadamente reputado y que le pusieron a producir una película de terror que gustó mucho en Sitges y tal, pero que a mí, como digo, no me gustó, me aburrió mucho, la verdad. Mm. Midsommar y The Wicker Man y ya está. Claro, es que esto es un drama que yo tengo, que cuando busco películas de folk horror, la mayoría son un poco malillas. Ya. Sin embargo, creo que es un género que yo creo que tarde o temprano se pondrá un poco de moda, porque entre Ari Aster y Robert Eggers, todo el tema del folk, no sé, veo que a la gente sí que le está molando, aunque volvemos a caer un poco en la distinción de este tipo de películas. Vale, pues ya hemos hablado un poquito de terror, bueno, lo que está un poco más de moda y lo que no. Hay un género de películas que ya está en decadencia, por no decir que ya está en el pozo. Vamos, yo desde luego hace muchísimo que no veo un tipo de película de este sentido, que es el género de superhéroes. Y esto es una cosa que se habla mucho, pero yo quiero comentar por aquí porque al final esto es un podcast general de cine y hay que hablar de Marvel porque ha sido el último género de moda en el cine, lo que se ha comido los blockbusters. Entonces, te quiero preguntar un poco, ¿por qué crees que Marvel ahora está un poco de capa caída? ¿Por qué crees que los superhéroes ya no funcionan tanto como antes? Si ha habido una sobreexplotación, si es que hay que hacer demasiados deberes para ver una película porque tienes que ver las otras 35 anteriores. ¿Qué opinas tú de la caída de Marvel? Bueno, yo supongo que a ver, al final es una caída un poco inevitable. Ningún género de película se puede mantener indefinidamente, porque al final, por algo tan sencillo como que
las ideas no son infinitas, ¿no? Y al final... Le pasa que en el caso concreto de Marvel sí que es verdad que hay otras cosas al margen de lo inevitable, ¿no? De que al final pues, todas las cosas no se pueden quedar siempre ahí arriba, ¿no? En el caso de Marvel sí que diría que se ha combinado por un lado, pues lo que tú decías de los deberes, de que en el momento en que Marvel que además ahí fue matemático, terminó la saga del infinito con Vengadores Endgame, que a todos nos dejó contentos, creo, y según terminó eso y volvió a empezar, por decirlo así, combinó ese reinicio con empezar a sacar series a cascoporro para Disney Plus. Y claro, ahí era en plan, ahora que no tengo bastante con haberme visto 20 pelis hasta ahora, que me tengo que ver series ahora encima. Literal. Yo creo que la gente, pues, evidentemente, pasa ya un poco, porque además la serie tampoco son muy buenas. ¿Sabes? Vamos, que ayer con la serie además no ha sido como una decadencia progresiva, que ya la segunda serie de Marvel fue el Falcon y el Soldado de Invierno, una puta mierda de serie. Quiero decir que ya ahí ya la gente se cansó de entrada. Pero sí que también, por un lado, yo creo que en el Marvel diría que también les ha afectado el hecho de como establecer su vida hacia adelante, no en tanto a un gran evento que tenemos donde colisionen, digamos, los arcos dramáticos de los personajes, lo que no dejó de ser al final Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, como simplemente convertir todo en un álbum de cromos, ¿no? Claro. Porque al final es una cosa agotadora, es al final un poco de verse al fan como sea y de verse al fan en función a constantemente haciendo cameos y con regresos de personajes y tal. Y sobre todo además, claro, y eso además, que claro, lo demás es muy complejo, hay un montón de cosas, porque también hay un tema de que evidentemente las películas ahora no solo son peores porque los personajes, porque los guiones sean malos y tal, es que también las películas lucen de pena. O sea, es un tema de que tú ves una película de Marvel que ha costado cientos millones y dices, ¿cómo esto puede ser esto tan cutre? O sea, son como que espectáculos que no valen para nada y que a mí en concreto es que no me... Que, o sea, a mí nunca me ha interesado demasiado el tema de los superhéroes. O sea, a mí me gustan los superhéroes, me gusta Spider-Man siempre y evidentemente las pelis de Sam Raimi me gustaban y tal, y me gustaban en la medida pues de que eran al final cine espectáculo, eran blockbusters, que lo que tocó durante una época, bueno, seguimos en esa época en realidad, era que ver superhéroes, y porque realmente yo creo que no veía los superhéroes, no los veía yo porque me guste, porque había leído cómics, es simplemente porque que me gusta el cine blockbuster, los efectos especiales, me gusta la acción, pues esto me lo da. Que ahora, curiosamente, es justo lo que no te da Marvel, que en realidad tampoco te la da nunca. O sea, las escenas, la acción en Marvel nunca ha estado demasiado bien. Pero sí que Marvel, de alguna manera, consiguió presentar personajes que te interesaran. Y tú ibas viendo la saga inicial y te iban gustando los personajes y al final fue un evento muy emotivo, Infinity War y Endgame y tal, porque al fin y al cabo eran personajes que te importaban. Ahora es que es en plan, ¿qué me tiene que importar? O sea, no sé. Es como que yo creo que es todo el vacío, es todo un rollo de seguir para adelante como buenamente se pueda, recurriendo a estrategias además cada vez más feas. O sea, este rollo, no sé si lo has escuchado, de que en la próxima Vengadores van a traer a los X-Men de los 2000. Claro. Es que estáis ya para arrastre. Quiero decir, hay una desesperación. Y ya Clara de... Y ya no solamente eso, sino reciclar actores haciendo otros papeles, como en el caso de Robert Downey Jr. O sea... Sí, bueno, tristísimo. Eso es un tema de dejar morir ya la maquinaria y ya está. Es que el tema de Marvel... Esto es patético. Saco el tema de Marvel porque me parece una metáfora un poco de cómo está la cultura popular hoy en día, al menos bajo mi punto de vista, que es todo refritos, todo remakes, todo sagas que ya son conocidas, no calan las cosas nuevas. Y fíjate que me da un poco de pena porque si Marvel se esfuerza en sacar superhéroes nuevos y no calan, me da como incluso cierta pena por ellos, porque es como, joder, se están esforzando porque no sea todo la 10ª película de Batman o de Spider-Man y aún así no les termina de funcionar. Pero es que si nos vamos a Star Wars es un poco lo mismo.
O si nos vamos a otras IPs de videojuegos o de películas, series, joder, están haciendo un remake de Harry Potter para HBO. O sea, ¿tú por qué crees que no calan pues eso, las IPs nuevas, los nuevos universos, nuevos personajes, y todo es una bola constantemente de hacer nuevas películas sobre personajes que ya sabemos? A ver, las IPs no calan porque apenas hay nuevas IPs. Hmm. ¿Y por qué no hay apenas nuevas IPs? No porque no haya cineastas que quieran sacar nuevas cosas. No aparecen de esas cosas simplemente porque Hollywood está en manos de desgraciados, de asquerosos que no les importa el cine ni les importa el arte. O sea, es simplemente por eso, porque no quieren, o sea, no quieren arriesgarse, no quieren fomentar obras que tengan riesgo, no quieren hacer nada al margen de Marvel y de Star Wars, ¿sabes? ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no se quiere arriesgar, porque al final Hollywood ha cambiado mucho y al final, originalmente Hollywood, cuando empezó con el tema de blockbuster en los años 70, no voy a defender nunca a los grandes productores, pero al menos ahí veíamos a productores que les gustaba un poquito el cine. Ahora, ahora que tú te encuentras, pues Warner, que Warner, curiosamente tampoco es que Warner ha seguido sacando pelis de gran presupuesto que son muy estimulantes, ¿no? Sin ir más lejos, Los Pecadores que comentaba antes, pero por ejemplo ahora Warner, el presidente es un señor que se llama David Zaslav, que viene de haber hecho reality shows en Discovery Max, ¿sabes? Es el tema de ¿por qué no hay IPs nuevas? Porque estamos en la dictadura del contenido y de lo que ya ha funcionado y de ir reciclando constantemente las IPs como sean, y claro, no hay. Y el problema está que llevamos tantísimo tiempo metidos en esas IPs que esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. No hay porque nadie se arriesga, pero al mismo tiempo lo que hay es una mierda. Claro, claro. Entonces o sea, Hollywood está en un punto, está en el peor momento de su historia. O sea, estamos evidentes que a mí no me gusta ser apocalíptico, pero es que es verdad. O sea, es que tú comparas cualquier peli de mierda de los años 90. O sea, Parque Jurásico tuvo malas críticas en los años 90. Tú ahora mismo ves Parque Jurásico. Yo creo que se te aparece la Virgen. Claro. ¿Sabes? Que eso, a los productores no les gusta el cine, están más pendientes de satisfacer a los inversores, de tener 80.000 filiales, de llevar cosas en el streaming, de hacer 80.000 series de cosas que no te interesan un carajo. O sea, eso es la era del contenido, no la era del cine o del espectáculo. Claro, es que también aquí hay un tema bueno, aparte de lo que has dicho tú, ¿no? De que muchas veces sacan a lo mejor IPs nuevas que no interesan tanto. Yo es que personalmente no recuerdo cuál fue la última IP o universo o cosa que me haya dado de ilusión nueva. Porque claro, sí que hay algunas que voy descubriendo, como yo que sé, Warhammer 40.000, pero claro, ya tiene muchos años. Pero así nueva que saquen una peli y diga yo, necesito ver más sobre este mundo que se está creando, tal, 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 hace muchísimo que no. Pero también me da la sensación de que no termina de calar, no sé qué opinarás tú, por el sobrecontenido que hay. Que también Sí, pasa mucho con las series, por ejemplo, ¿no? Que las series es que sacan una cada semana prácticamente, y entonces no da tiempo tampoco a que se asiente y que la gente la piense y se acaban haciendo. ¿Cuál fue la última serie que hizo algo como Juego de Tronos? Juego de Tronos. sí, bueno, a ver, con Severance, nada, pero Severance es verdad que no es la misma. No es la misma envergadura. Pero claro, pero también eso pasa un poco porque, a ver, el Juego de Tronos es que es la última gran serie, simplemente porque es la última gran serie antes del streaming. Es que en el momento en que nos metemos en el tema streaming, Hmm. pues estamos todo el mundo mirando a sitios distintos. Y sin embargo, en Juego de Tronos era en plan, veníamos de la Edad de Oro, esta de las series de HBO, las series son el nuevo cine y demás. Entonces, Juego de Tronos es un fenómeno de masas dentro de ese marco. Sí. Pero claro, justo termina Juego de Tronos, el streaming se asienta, que el streaming es anterior, ¿no? Que Netflix lleva haciendo series desde mediados de la década pasada, pero Juego de Tronos es la última gran serie por eso. No va a haber nunca otra gran serie como Juego de Tronos. No porque no vaya a haber series mejores, que de hecho Hmm. Juego de Tronos pues tampoco era para tanto, realmente. O sea, Juego de Tronos pues todo la vivo porque era lo que había que ver y ya está, pero que ahora se hacen series muchísimo, se siguen haciendo series muchísimo mejores que Juego de Tronos, pero la última gran serie de todo el mundo mira al mismo sitio, eso no lo vamos a volver a ver. O sea, estaba diciendo
HBO que después de Juego de Tronos la serie que mejor les había ido había sido Euphoria. Hmm. Pues fuera una serie muchísimo mejor que Juego de Tronos, pero que no es nada comparable al fenómeno de Juego de Tronos, vamos, en Claro. absoluto. Es que yo cuando quedo con mi familia, por ejemplo, para recomendar series, es que cada uno dice 5 diferentes. Y es una cosa como, ya no hay nada que sea como el nexo, ¿no? O la gran serie, o la gran Sí. película, en este caso, ¿no? Sí, que vamos, que tampoco está mal eso, ¿eh? O sea, Ya. quiero decir, si el problema de que haya tantas series es que la mayoría no valen para nada, porque estamos dentro de lo que te digo del contenido. Pero si hubiera muchas series y todas esto y la mayoría fueran buenas, pues genial, vaya. Si tampoco pasa nada porque cada uno mira Sí. No, claro, claro. presupuestos. O sea, Por eso, por lo que le ha pasado a Marvel, seguramente a mucha gente le está pasando con Star Wars, como me está pasando a mí, o con otros universos. ¿Tú crees que es buena idea hacer universos cinematográficos? no, estoy harto ya de los universos cinematográficos. Quieren hacer un universo cinematográfico de cualquier gilipollez. O sea, que hacen Tyler Rake Tyler Rake, es que me da esta vergüenza sacar esa película. Pero esta película que era de Chris Hemsworth, no sé si la visualizas. Sí, la que está en Netflix, ¿no? Que es eso. Pues eso, Claro. Tyler Rake. Viene además detrás de ella están los rusos, que son unos desgraciados, los directores estos de Vengadores, que van a volver a dirigir Vengadores, de hecho. Hacen Tyler Rake, la película lo petan en Netflix. Vamos a hacer un universo cinematográfico. Pero... O sea, hacemos la secuela, pero luego además también le dedicamos una película al personaje secundario de David Harbour, porque David Harbour es muy famoso por Stranger Things. Es esa lógica de mierda, esa lógica de no queremos pensar en cosas nuevas que hacer, como ya el público tiene cierto apego por esta movida en concreto, pues vamos a regurgitar esta mierda y así no tenemos que rascarnos la cabeza y tenemos el dinero bien asegurado en un sitio. Joder, a mí los universos cinematográficos que me parece una rémora. Me acuerdo que hace poco entrevistaban a James Mangold, el director de la peli esta nueva de Bob Dylan, de Complete Unknown, y claro, le preguntaban que como en A Complete Unknown sale Johnny Cash, y Johnny Cash ya salía previamente en una película que hizo James Mangold sobre Johnny Cash, le preguntaron a James Mangold, wow, esto es como si estuvieras haciendo un universo cinematográfico de músicos. Y dijo James Mangold, no me digas eso porque odio los universos cinematográficos, me parecen que son el puto cáncer del cine. Y lo contestó tal cual, en plan Es que... o sea, porque claro, al final es eso, es que los universos cinematográficos están fabricados por gente a la que no le gusta el cine. Entonces ese es el problema, por eso la mayoría una mierda a pinchar un palo, o sea, porque es en plan porque no tiene sentido, es estirar las cosas por estirarlo. Sí. Claro, yo veo bien si, por ejemplo, hay un libro que tiene a lo mejor 12 libros, pues si tienes que adaptarlos en 12 películas, ok, claro. Pero luego es exagerado que hagan 50.000 series, 50.000 películas, luego incluso algunos hacen 50.000 juegos que también tienen que ver y es un poco que tienes que hacer los deberes y es súper agotador. De hecho, has dicho lo de Tyler Rake y es que se me había olvidado la película porque para mí era uno de los clones de John Wick de este rollo. Total. Y ahora John Wick también va a tener su propio universo por lo que veo. Sí, ¿no? Bueno, de John Wick sacaron hace poco una serie, aparte de la peli esta de Valerina que van a hacer con Ana de Armas, que tienen una serie en Amazon dedicada al hotel de John Wick. Es que yo claro digo, pero ¿por qué yo quiero ver esto? O sea, como me estaba diciendo el otro día un amigo, la serie del Pingüino de Batman está muy bien. Y digo, me da igual, no quiero ver una serie centrada en el Pingüino de Batman. Claro, no sé igual. No quería ver eso. De verdad, es que no sé, de verdad es que me llevan los demonios con las mierdas de los spin-offs y del universo cinematográfico. Sí, sí. Es que al final estamos todo el rato hablando de eso, de IPs, no estamos hablando de películas o de historias. Estamos hablando de, sí, cómo me gusta este... Bueno, lo que pasa con Harry Potter, de hecho. No hay nada trasluce más desesperación mejor que ese intento de una serie de HBO adaptando Harry Potter cuando apenas no han pasado ni 15 años, creo, desde la última película. Que hay una desesperación ahí por... Sí. Dios, es que necesitamos hacer algo que resulte familiar al público como sea. O sea, es que, en fin, es lamentable. Es que ya te digo que es que la industria está en un estado absolutamente lamentable. Por eso luego, claro, hay que celebrar cuando surgen películas de este mismo marco que se apartan de esto. La peli que estoy comentando de vez en cuando de Los Pecadores
es una película muy interesante porque su director viene de Marvel, es Ryan Coogler, el que dirigió Black Panther, y se nota que hay cosas de la plantilla Marvel en esa película, siendo, pues, sin dejar de ser por eso una gran película. Simplemente es que es una película hecha un poco a la manera en que se hacen blockbusters ahora, pero una película con su dignidad, con su pasión. Es desde luego ese tipo de cine el que hay que comentar, que al menos por sus temas en este caso la película está funcionando bastante bien en taquilla. Así que a lo mejor hacer un universo cinematográfico de los pecadores. Este paso. Bueno, espero que no. Yo la voy a ir a ver la semana que viene, aún no la he visto, pero obviamente como es de vampiros y todo este rollo, pues la tengo que ir a ver sí o sí. Por todo esto, ¿cuál crees que será el siguiente gran género que se ponga de moda? Si no hay alguno ya. Porque ya te digo que... Ahora lo que está pasando mucho, Sí. ahora lo que está pasando mucho, que también me parece bastante mierda, es las películas basadas en videojuegos. Ya es como que al mismo tiempo que el cine superhéroe ya parece que está un poco en decadencia, aunque habrá que ver cómo funciona este verano el nuevo Oppenheimer este que quieren hacer de Los Cuatro Fantásticos y Superman, que a ver, que lo mismo tampoco está tan en decadencia como parece, y la de Thunderbolt de hecho tampoco ha ido demasiado mal. Pero bueno, el caso es que asumiendo que lo que haya pasado el mejor momento de los superhéroes, ahora se está incidiendo mucho en las adaptaciones de videojuegos. Y también es algo que a mí me parece penoso, la verdad. O sea, hace un rato lo comentábamos, ¿no? De que creo que cuando el cine se intenta acercar al videojuego suele salir bastante mal. Para mí es algo que tenemos la gran prueba ahora en estas últimas películas que sí que han funcionado muy bien en taquilla y se están... Y es un poco lo que ahora mismo la industria está viendo como el camino a seguir. Porque la peli de Minecraft es la peli más taquillera de lo que llamamos del año. Y Super Mario en su día fue, si no recuerdo mal, la segunda más taquillera después de Barbie. O sea, entonces yo creo que nos tenemos que esperar ahora a adaptaciones de videojuegos a porrillo. Eso es un poco a lo que vamos, yo creo a lo que va encaminada la industria ahora mismo. Claro, es que han salido cosas que se consideran bastante buenas. Yo que sé, pues la serie de Fallout a la gente le gustó mucho. A mí también me gustó, de hecho. O no sé, incluso la primera temporada de Last of Us. Yo la segunda no la he visto, pero bueno, he visto cosillas. A ti también te he leído por Blue Sky decir cosillas sobre ella. Sí, que vamos, yo la he dejado Y dejar de decirlas también te he visto. Sí, porque ya paso de seguir enfadándome. Pero es verdad que hay como mucho resurgimiento de hacer películas de videojuegos, como que, no sé, quizás la gente se han dado cuenta de qué es lo que hace más clic a la gente. Bueno, de hecho, se van a hacer 1000 series de videojuegos que si de God of War, que si de no sé qué. O sea que, bueno, ya veremos a ver cómo cambia eso. La peli de Sonic sí que está muy. A mí eso, de esta movida de los videojuegos es lo que más me gusta. Las pelis de Sonic, que además las hacen a una velocidad, a la velocidad del propio Sonic, hacen que llevan ya 3 pelis hechas y literal, no paren, Literal. O sea, por mí que no paren. La peli de Sonic sí que me gustan bastante, la verdad. Vale. Muy bien, pues ya hemos hablado un poquito del cine en general. Te hago una última pregunta antes de preguntarte, pues un par de tops, porque me gusta preguntar a la gente tops, a pesar de que a la gente le cuesta mucho decirme tops, pero yo lo hago igual. Entonces, te lo paso fatal con los claro, tops, O sea, claro. Por eso siempre cuando os escribo el mensaje os digo, ¿queréis que os mande la pregunta pues y tal? Pero bueno. De verdad que me avisaste de los tops y no he pensado nada. O sea, no pasa nada. Pasa a todos los invitados, literalmente a todos. Te quiero preguntar un poco, que ya lo hemos estado hablando antes, que tú eres un poco más pesimista con estos temas y además crees que la industria está en uno de los peores momentos de la historia, si no el peor. Te quiero preguntar cómo ves todo el tema de las IAs, cómo va a influenciar en el cine, si ya está influenciando. Yo personalmente no sé si hay alguna película ya hecha con un guión de IA, aunque en su momento se rumoreaba que habían capítulos de Black Mirror que ya eran de IA literal. ¿Qué opinas? ¿Cómo va a ser el tema de las IAs? Salió hace poco una serie aquí en España que la hacía Jorge Carrión, cuyo claim era la primera 100% por IA. Así que, pues que la vea quien quiera. Yo no me voy a arrimar a eso, evidentemente. No, pues lo de la IA, yo qué sé, es... A mí, en verdad, me parece una cosa un poco... Bueno, a ver. Ya se está usando la IA. De hecho, en los últimos Oscars,
la mayor parte de las películas usaban IA de alguna manera, incluso en algún caso llevó a polémicas. En el caso de Brutalist, se supo que se había usado IA para ajustar la actuación de los dos intérpretes principales al acento húngaro que tenían que tener sus personajes. O sea, la IA se está usando. Y en ese caso, yo creo que se va a seguir usando, porque evidentemente es muy útil y tal. Lo que pasa es que, por un lado, se tiene que regular de forma que no se, digamos, no afecte a cuestiones como los derechos de autor o al trabajo de los guionistas, al trabajo de los artistas y tal, que eso es algo que de hecho ya se empezó a intentar hacer en Hollywood hace un par de años con lo de la huelga esta, que de hecho era una de las reclamaciones de los guionistas y tal. O sea que la IA se va a seguir usando. Otra cosa es ya hasta qué punto hasta qué punto un poco se pueda aclimatar. Yo en este caso, que hablo un poco más por mí, a mí es que todo lo que hace la IA a nivel generativo, es decir, lo que podemos entender como una película, una obra de arte, no le voy a llamar obra de arte a eso, a mí es que todo me parece una mierda. O sea, es que ni siquiera todo lo que veo a mi alrededor digo, y esto es guay, se supone. A mí es que me parece todo feísimo. Me parece todo feísimo simplemente por un tema de que al final, pues la IA no es humana y el arte lo hacen los humanos. Quiero decir, es que la IA lo que hace es regurgitar un arte previo. No tiene. Entonces, en ese caso, otra cosa ya ahí dependerá del público cómo estas cosas la vayan recibiendo, porque evidentemente, como detrás de la IA hay un montón de gente invirtiendo su pasta y en el caso además de Estados Unidos, el propio gobierno de Donald Trump está empujando la IA a saco dentro de su competición con China y tal, claramente nos van a querer meter la IA por la boca. Sí. Claro, nos van a obligar a afrontar estas cosas. Y yo aquí, dentro de que parece que estoy siendo muy pesimista, yo también confío en que el grueso del público diga, pues esto es una mierda, Claro. esto no me interesa, que la vea quien quiera. Entonces, yo creo que simplemente se limitará a las cosas pues a las que se están usando ya, que sea pequeños toquecitos para acelerar trabajo. En el caso de The Brutalist, por ejemplo, no quiero defender el hecho de que usaran IA, pero ahí se veía claramente lo habían hecho porque lo hicieron para ahorrarse costes. Entonces, es decir, es simplemente una herramienta como puede ser una herramienta como puede haber sido el CGI de toda la vida, pero no creo que vaya a ir más allá de eso, porque es eso, porque yo creo que a la gente a la larga no nos gusta al público, a la gente que disfrutamos el cine o que disfrutamos cualquier medio de arte, nos gusta ver la mediación humana, nos gusta sentirnos acompañados experimentando estas obras. Y cuando una obra está hecha de guía, ese acompañamiento no existe. Lo que estamos viendo es como una especie de cosa que más o menos nos suena, que nos puede hacer gracia para mandar un meme, pero que no nos va a conquistar como nos conquista el cine hecho por humanos. Claro, yo creo, y sin tener ni mucha idea de esto, ni soler acertar en los futuros, de los que suelo decir, pero me da la sensación de que se van a venir unos años donde nos vamos a comer mucha mierda antes de que llegue ese momento de burnout, de decir, ya no queremos más IA, ya queremos volver otra vez al humano. O sea, quiero decir, porque si ya estamos en este momento en el que los ejecutivos están con los Excels planeando películas para ver qué le gusta a la gente y están saliendo como churros, creo que con las IAs eso se va a multiplicar por no sé cuánto. Y me da la sensación de que si esto ocurre, van a ser muchos años de mucha cantidad de mierda donde haya que bucear para encontrar las cosas buenas y al final acabar todos diciendo después de no sé cuántos años, en plan de, no, se acabó las IAs, ya renegamos de esto, queremos volver a lo manual y a lo artesanal. No sé, me da la sensación. Sí, yo creo que va a tirar más por ahí, o sea, yo qué sé, por ponerte un caso que supongo que no es exactamente comparable, porque seguimos al fin y al cabo hablando de humanos que hacen cosas. Yo, por ejemplo, cuando vi Vengadores Endgame y poco después estalló la pandemia, yo era muy pesimista con respecto al futuro del cine en salas. Porque, claro, con el tema de la pandemia y tal, y el subidón que experimentó el streaming en ese momento, pues yo un poco me hice la idea de que el cine en salas se iba a limitar con el tiempo a las filmotecas, ¿no? El cinema en una visión un poco más institucional o museística que el negocio que no ha dejado de ser. Y ahí me confundí, ahí me equivoqué. Y los productores del streaming se dieron cuenta que no podía haber
un tema de que una cosa superara a la otra, sino que tenía que haber como un régimen más o menos de igualdad. Y entonces ahí, pues dentro del cine, siendo como está claro que la taquilla va y viene, pues tuvimos un fenómeno como el Barbenheimer hace 2 años, Sí. que fue una cosa que claramente se convirtió en un fenómeno social, de un fenómeno social que era totalmente irreplicable en Netflix, por mucho que nos digan que hay 80.000 usuarios viendo cada película. Al mismo tiempo que, insisto, luego desde dentro de la industria también se empezó a ver que el streaming no era tan rentable como parecía. Sin más lejos, el asqueroso este que comentaba antes, que es ahora el jefe de Warner, el David Zaslav, el de los reality shows de Discovery Max, él llegó a Warner con la idea de todo el streaming fuera. Porque hemos estado echando cuentas y el streaming no será rentable. Porque el streaming estamos haciendo mogollón estamos gastando mogollón de dinero solo para que nos suban los suscriptores y milagrosamente esto nos lleve a los anunciantes y saquemos algo de dinero sólido de ahí. En lugar de el dinero sólido de siempre de pues tú vas al cine y pagas tu entrada. Claro. Entonces es lo que ha supuesto al final, que es que realmente Warner ahora mismo no invierte en streaming, más allá de El Pingüino. O sea que no es algo, porque ya se ha visto. O sea, en el caso de Netflix, evidentemente, su negocio está dentro del streaming, pero en el caso de las majors de toda la vida, estilo Warner, Disney, Universal y tal, durante los últimos años hemos visto cómo claramente se han hecho para atrás, porque han visto que la cosa no da más de sí. Entonces, yo creo que es más o menos a lo que también nos aboca a la IA, que es la moda de ahora. Pero incluso en este caso es peor, porque por muy malas que sean las películas de Netflix, no son películas hechas por IA, simplemente es por gente pues, que odia su trabajo. Ya, por lo menos ha cobrado gente. Que claro, cobra gente y ya está, ¿sabes? Que, por malas que sean. Quiero decir, hace poco, precisamente los rusos trajeron una peli horrorosa de Netflix que se llamaba Estado Eléctrico, que al menos estoy decidido y digo, bueno, pues esto es una señora mierda de peli, o sea, de las peores pelis que he visto en mi vida, pero estoy viendo aquí simplemente a humanos que se han visto en una y digo, pues yo no sé exactamente qué estoy haciendo, humanos que no les apetece trabajar, humanidad, vaya, quiero decir, que sea, que la IA claramente sería muchísimo peor que eso, simplemente porque no habría ni siquiera humanos incompetentes o perezosos. Entonces es eso, que yo creo que la IA incluso tiene las patitas aún más cortas que este pequeño sueño que tuvimos durante la pandemia de que el streaming podía superar al cine. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que también al final el streaming, pues igual que todo el resto de cosas, en gran cantidad acaba quemando a la gente y de hecho, pues eso, con todo el tema de cada semana películas, series y tal, acabas un poco harto y ves como el ir al cine como el evento, ¿no? El volver a recuperar un poco esa sensación de, joder, estrenar una película, voy de forma ritualística, me como unas palomitas, como algo guay, como algo ya fuera de... Al final yo creo que el streaming se quedará un poco como la tele, en ese sentido. En plan, que todo el mundo lo tendrá. El streaming es la tele. Sí, literal. O sea, quiero decir, ahora tú te pones a ver Netflix, también te salen los anuncios. Claro. Y la gente ve Netflix como se veía la tele antes. Sí. Esto que decía, no, el streaming es que ahora puedes escoger la peli que quieres ver y la pones. El streaming no es eso, el streaming es pongo Netflix y rebusco en el catálogo a ver qué echan en Netflix. Correcto, es decir, correcto. Es literal la tele, es la tele. O sea, Sí. Muy bien, Alberto, pues vamos a ir ya encaminando el podcast hacia el final. Y entonces, antes de hacerte las preguntas finales, te quiero hacer un poco la pregunta sobre que me digas cuáles son tus tops, o sea, tu top directores y top películas. No hace falta que me digas un número exacto, pero así de primeras, ¿qué directores le recomendarías a la gente que se tiene que ver sí o sí que a ti te gusten mucho? Christopher Nolan, para empezar. O sea, directores actuales, que así los que más me interesan en plan de gente que ha llegado a un punto donde creo que no me pueden decepcionar porque he llegado a tal conexión con su cabeza que incluso cuando hacen pelis que no me gustan digo, bueno, en la siguiente nos veremos, estaremos igual. Pues directores actuales diría, pues Christopher Nolan, M. Night Shyamalan, que se supone, claro, mucha gente cree que está en decadencia desde El Bosque, Sexto Sentido y tal, pero yo creo que su filmografía está en un estado de forma que ya quisiera. Luego, pues Michael Mann, también un director que ya está un poco para allá que para acá, pero o sea, estos tres fijos. Bueno, ahora mismo me interesa mucho Brady Corbet, precisamente el director de Brutalist,
que lleva solo 3 pelis, antes de Brutalis había hecho 2, y las 3 a mí me parecen increíbles, son La infancia de un líder, Vox Lux y The Brutalist. Mm. Greta Gerwig también me gusta mucho. Me gusta sobre todo Mujercitas. O sea, Mujercitas me parece una de las mejores películas de los últimos años, gustándome también Barbie, evidentemente, y Lady Bird. Eh, Quentin Tarantino también es un tipo que yo creo que está en una forma física increíble. O sea, que tiene la tontería hasta que solo quiere hacer 10 pelis antes de retirarse y me da Sí. pena, pues joder, tronco, tío. Si es que estás en tu mejor momento. Martin Scorsese, evidentemente, aunque la última peli que hizo no me gustó demasiado, la de Los Asesinos de la Luna, es un director de cabecera absolutamente para mí. Y no sé, así de entrada, es que claro, me da pena solo decirte de gente de Hollywood. Dentro de Japón, por ejemplo, Ryosuke Hamaguchi es un director que me gusta muchísimo, que el año pasado sacó El mal no existe. Kiyoshi Kurosawa también de Japón, pero Kurosawa también es un director que me gusta un montón dentro del cine de terror. Eh, y no sé, en España, a ver, me gustaría decirte alguno en España. Jonas Trueba también es un director que está en una forma física increíble. La última película que hizo, Volveréis, es de mis pelis favoritas del año pasado. Y Jordan Peele también, que antes no le he mencionado. Jordan Peele creo que es un director que va para arriba. Y no sé, y de entrada ya diría paro ya sí. Porque estoy como... Bueno, está bien, está bien, está preparado, bien. pues. Hay bastantes, hay bastantes. La gente, y además, todos los que has dicho, o sea, son bastante buenos. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene ahí para descubrir. Eh, Ahora te quiero preguntar entonces por películas, ya más Mira, concretamente. por recomendar a Ah, vale. alguien nuevo, Sí. también que he estado tirando mucho de gente de gente consagrada. Jane Sombrum es una directora, es una persona no binaria. Jane Sombrum lleva 2 pelis, las 2 pelis me parecen absolutamente fundamentales. We Are Going to the World's Fair y El brillo de la televisión, que son 2 pelis muy, muy pequeñitas dentro del cine indie estadounidense y tal, pero me parece como una voz absolutamente imprescindible de la actualidad. Y sí, vale, ya está. Por mencionar también, porque hay un poco de variedad entre los perfiles que he dicho. Muy bien. Vale. Y ahora, pues, lo mismo con películas. Un poco así lanza películas y ya que la gente apunte. Eh, Justamente el otro día estaba hablando con unos amigos el gran lío en el que te mete la gente cuando te pregunta cuál es tu peli. Que a mí eso me hacen a menudo, claro, en cuanto digo, nada, me digo al cine y tal, es como, normalmente la primera pregunta que me hacen y es algo que me agobia, que flipas. Sí. Pero es verdad que el otro día estaba pensando y digo, joder, pues puestos a ser honestos y entendiendo peli favorita como una peli que te lleva acompañando toda la vida y que nunca dirías que no a volver a verla y que ya te sabes de memoria, pues te diría El Imperio Contraataca. Claro, claro. Si es que, a ver, tampoco, o sea, no sé por qué Es no es una tan elección. difícil. No, no, claro, exacto. Es como en plan, digo, bueno, ya está. Es como. Que es un. No, claro, da un poco como de pereza, ¿no? Star Wars, una peli que evidentemente le gusta a todo el mundo y tal. Pero sí, vamos, yo diría El Imperio Contraataca, seguida de Regreso al Futuro, de la primera, aunque la segunda también es una obra maestra. También te diría Las Tres del Padrino. También te diría Casino de Martin Scorsese. Por irme a los clásicos, te diría Río Bravo de Howard Hawks. Te diría también El Tercer Hombre de Carol Reed. Em, Te diría alguna de animación. Fireball y El Nuevo Mundo es como mi peli de animación favorita, en los mismos términos de los que antes te hablaba del Imperio Contraataca. La trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, una cosa totalmente imprescindible para mí. Titanic de James Cameron, creo, muchas veces me da por pensar que es la mejor película de la historia de una forma científica. Titanic de James Cameron. Y Michael Mann. Yo creo que más o menos con eso abre una panorámica de por dónde va mi cabeza. Es que, claro, muchas Bueno, y Toy veces. Story. Y Toy Story Bueno, también. claro. La primera Toy Story. Muchas veces hay como la cosa esta, ¿no? De cuando te preguntan algo favorito y da la sensación de que tienes que decir como algo poco conocido, como de culto y tal, para quedar Claro. como intelectual, pero muchas veces es como, pues El Señor de los Anillos, es que tampoco hay mucho más, o sea, es buena. Sí, Si es claro. conocido por algo. No, claro, es eso. Tengo esa cosa de la gente se esperará seguro lección elaborada y súper rara o arriesgada y tal, pero es que, en verdad, como que al final
tú las películas favoritas normalmente las tienes desde que eras niño. Y cuando eras niño, pues tú tienes la formación que has tenido. Y mi formación ha sido, pues, ver Star Wars, Claro, o sea, que, a Regreso al ver, Futuro, Indiana Jones, El Señor de los Anillos. Entonces, en plan, sí que siendo totalmente honesto, pues, joder, sí, evidentemente cualquier cosa que haya hecho David Lynch es lo mejor que se ha hecho nunca. mm, O David Cronenberg, o gente así, pero en plan, pero a la hora de la verdad, a la hora de pensar a nivel totalmente transparente y afectivo, mm. pues el Imperio contraataca. Es que ya está. No me queda otra. Claro, claro. Vale, pues Alberto, vamos a ir ya finalizando. Te voy a hacer ya las 4 preguntas finales que le hago a todo el mundo. Y ya con esto creo que la gente tiene un buen podcast de cine. Hay preguntas que se me han quedado en el tintero por tiempo y tal. Pero bueno, en otra ocasión quizás te puedes venir y a ver si a ver si tengo un internet un poco mejor y así la gente te puede ver. Porque vaya desastre de internet, Dios. Ya, el internet hoy nos ha dejado tirar. Vale, Alberto, pues te voy a preguntar. La primera pregunta que le hago a todo el mundo, que es, en un mundo de fantasía y rol, ¿qué raza y qué clase te escoges? Te lo digo porque no sé si te has fijado en las miniaturas de los vídeos, yo a la gente la disfrazo de eso. Oh. Es que claro, yo tengo como súper clara, bueno, sí, tengo clara una elección y si eso es demasiado enrevesado, otra elección. No, no, tú di. Es las crónicas de la Dragonlance, no sé si las conoces. Las crónicas, no, ahora mismo no. ¿Qué es? Las crónicas del Dragonlance es una saga de fantasía heroica que nació de Dragones y Mazmorras, ¿Mm? que sus autores participan, ¿no? Pero las crónicas como tal están escritas por Tracy Hickman y Margaret Weiss, es uno de los libros, de mis libros favoritos. ¿Mm? Y hay una raza fantástica que se inventaron estos dos, que son los Kenders. Que Vale. es lo primero que he pensado. Pero como, claro, se me había caído, a lo mejor esto es un casi demasiado friki, pues te diré un hobbit y ya está. Bueno, Así que un hobbit y se acabó. Eso es claramente la única raza que sería y que yo quiero ser. vale, ¿y alguna clase en específico? Eh, Guerrero, o sea, bárbaro, pícaro, alguna cosita así de estas. claro, con clase te refieres a rol, ¿no? A dragones y mazmorras Sí, y tal. El ladrón, supongo, vale, ¿no? Son como una forma en la que se inventaron estos autores de reimaginar a los ladrones, típicos. O sea, que literal. también encaja, vaya. O sea, Vale. Muy bien, pues así te verás visto en la miniatura, ya te lo pasaré para que lo puedas ver antes, estupendo. pero bueno, hobby de ladrón. Vale, estupendo. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu mayor objetivo en la vida? Eh, ¿Sea asequible o no bueno, no asequible? trabajar. Claro, No trabajar. Mi mayor objetivo es ser un hobbit, precisamente. Que los hobbits trabajan, se supone, pero no demasiado. Los hobbits están la mayor parte del tiempo tumbados en el campo fumando. sí. Pues eso es lo que quiero. Ese es el mayor objetivo en la vida que yo tengo. Ya, la verdad es que hacer eso por allí en Hobbiton tiene que ser lo mejor del mundo. Sí, total, total. Vale. La siguiente pregunta es, ¿podrías recomendar alguna cosa que sea poco conocida y a ti te guste mucho? Y sea algo que te gustaría que fuese más conocido. Puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser un juego, puede ser una actividad, puede ser incluso un país, o un vídeo de YouTube, o un juego, lo que quieras. Stoner de John Williams. Es una novela que ya es bastante antigua, que se ha reivindicado mucho últimamente, pero que lleva la mayor parte desde que se publicó en los años 40, ha estado prácticamente desaparecida. Y es una novela de la que tampoco me gustaría contar nada porque lo guay de la novela es lo poco que hay que contar de ella. Porque la novela es básicamente la vida de un profesor de universidad. Simplemente un profesor de inglés a lo largo de y las cosas que le van ocurriendo mientras eres profesor de inglés. Mm. Y lo que le ocurre, así contado, no es nada interesante. O sea que yo aquí no podría contar nada, absolutamente. O sea, lo más gordo que le ocurre es que se enfada con un alumno en un momento dado. Lo estás pintando bien, ¿eh? Y sin embargo, la absoluta precisidad tiene una fuerza filosófica de el trabajo que escogemos, como la pasión, en la medida que sea día nuestras vidas y tal, es una novela como muy sencilla en apariencia, porque como digo, este es el argumento, no, ya te digo que es solo lo que acabo de contar,
pero de ese mínimo argumento te teje como una forma de una reflexión sobre la vida y tal que a mí me dejó totalmente sin palabras. Así que esto es lo que recomiendo. Stoner de John Williams, se llama el escritor, como el compositor de cine, pero no tiene nada que ver. Claro, digo yo, a mí me está sonando el nombre este que estás Sí, diciendo. o sea, que se llama igual que el compositor de Star Wars. Pero no, es un escritor que se llama John Williams. Vale, vale. Vale, y ya la última pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿a quién te gustaría ver en un podcast? Y me tienes que decir dos personas. Una que no sea asequible y otra que se pueda venir por aquí. Una que no es asequible. La no asequible puede ser incluso histórica, si quieres. Vale. Bueno, Ethan Hawke, antes del amanecer y de... Claro, tampoco es demasiado famoso. También es que menuda el friki hecho. O sea, simplemente es que Ethan Hawke es un tío que me parece extremadamente majo. Y cada vez que le veo y cada vez que le doy una entrevista digo, qué tío más enrollado, porque es un tío que tú le preguntas de lo que sea y te habla de todo. Y siempre parece que está como emporrado. Y siempre te habla con un buen rollito en plan de que a gusto estamos, tal. Entonces, como que me haría gracia verle en un podcast donde le preguntaran qué tipo de raza de rol sería. Porque seguro que te dice seguro que te hace una lección increíble. Pues vamos, seguro que juega al rol, si es que este tío es un porrero. Y eso, o sea, me refiero que es un tío que le mola el rollo friki y tal, Sí. ¿no? Que vaya como de actor muy serio y tal. Vamos, que sí, se Ethan Hawke y luego de posibles y tal. No lo sé. Bueno, que sepáis. De mi gremio, ¿no? Sí, puede ser de tu gremio o de lo que quieras. Que sepáis, por cierto, que Marta Trivi también vendrá al podcast. Que lo Claro, sepáis. sí, pues Marta, que se venga, pero claro, va a venir, o sea que... Todo el mundo me dice Marta Trivi y yo, vale, ya vendrá, ya vendrá. El francés Miró, que es crítico cultural también, y que de las personas con las que hablar de cine y de todo lo que le rodea. Quiero decir, yo creo también lo guay, que sea una persona que no solo te sepa hablar de cine, sino de mogollón de intersecciones. En el caso de Frances Salén, al que le gusta mucho el cine como a mí, pero que también le interesan los videojuegos, sabe mucho de anime y de cómics y tal, y que creo que también puede dar por una conversación muy larga y muy variada. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Francesc? Francesc Miró. Vale. Vale. Muy bien, pues ya le cotillaré. Y quizás se vienen por aquí. Muy bien, Alberto. Vale. Pues esto ha sido todo. Espero que haya estado cómodo y a gusto. Me sabe fatal lo del internet, pero por lo demás, espero que haya estado... ¿Hoy va? Bueno, no es su culpa tampoco. de la tecnología terrible. Nada, pues eso, un placer, la verdad. Ya ha sido un gustazo hablar de cosas tan variadas. Nada, pues me alegro mucho. Joder, esto no deja de fallar hasta el final, es increíble. No me da tregua ni para despedirme de la gente. Bueno, vale, Alberto, pues nada, lo dicho, ha sido un placer tenerte por aquí. A vosotros que hayáis escuchado el podcast, muchísimas gracias. Y lo dicho, lo siento por el tema de internet. Espero que al menos el audio os haya escuchado bien y hayáis estado entretenidos. Y nada, Alberto, despides tú lo que le quieras decir a la audiencia. No, nada, pues eso, que un placer, un abrazo y que pues, si os ha interesado algo de lo que digo, me podéis seguir leyendo quejándome de cosas en Blue Sky o leerme en medios, bueno, creo que ya los has comentado antes, tampoco. Si quieres, pero si quieres, Sí, hazlo otra vez. Infolibre, el diario.es. Bueno, que sí, que yo suelo escribir en Infolibre, en el diario.es y en Cinemanía. Estos son más o menos los 3 sitios en los que voy contando mis opiniones sobre cosas. Como queda claro, tengo muchas de eso. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo y que vaya bien. Adiós. Adiós.